respecto a los acabados de tus obras, ¿cómo te gustan? ¿Satinados, mates? Pues lo que no me gusta son muy brillantes. Prefiero acabados más o menos como habéis visto por ahí, satinados o mates, salvo cuando por cualquier circunstancia hay que protegerlos de otra manera, pero sí, para eso los acabados brillantes no me gustan. ¿Cuál es el sistema de anclaje para tus obras? El sistema de anclaje, vamos, supongo que el mismo que para cualquier obra de este tipo, de formatos y cosas de esas, no tiene ningún sistema de anclaje especial. ¿Y normalmente marcas las obras? ¿Qué tipo de marcado, si lo haces? ¿Cuál es? Pues yo normalmente no he marcado las obras, en gran parte porque tiene que ver con lo que decía al principio. No soy un pintor que lleve mucho trasiego de galerías y cosas de esas, ¿no? Entonces, pues me dedico a presentarlo, la obra casi siempre desnuda, más o menos, y lo más rotunda posible, y lo más compacta, y lo más profesional, pero sin meter en más cuestiones, salvo cuando se trata pues, de obras sobre papel o cuestiones de esas, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos los ejemplos estos, que son formatos pues, no muy habituales, pero bueno, es obra sobre papel, que procuras. En realidad el marco es el que estructura y sustenta toda la obra de papel aire, ¿no? Es el armazón, vaya, de sustentación. Y en cuanto a imágenes de este. Si os ahí salimos todos ahí y haciendo... Ya, es verdad, brilla. Porque ahí se nos denuncia dentro del papel. ¿Por dónde vamos? Esta. Ya pasó al tiempo de ejecución de una obra, ¿cuánto sueles tardar en hacer y producir? Madre mía. Difícil la pregunta un poco, ¿no? Sí. No tendría por qué. Precisamente es algo que hay que estructurar muy bien. Pero yo no. Yo normalmente llevo varias obras a la vez, y a veces pues algunas salen o las dejo rápidamente, y en otras puedo estar con altibajos, pues incluso meses. No, yo para eso soy un desastre. ¿Cuándo las consideras acabadas? Esto también es una buena pregunta, ¿no? ¿Las retomas en algún momento o las dejas ya finalizadas? Dejarlas acabadas, yo creo que igual es una cosa... A mí me lo dice el cuadro cuando dice, ya está, ¿no? Y digo que a mí me lo dice porque a mí me es muy difícil decirlo, pero sé cuándo ya eso o no da más de sí o está en su punto. Y a veces me cuesta tiempo averiguarlo, la tengo que dejar, porque a veces que lo retomo, pero eso sí, siempre me ha pasado. Sé cuándo, y no me preguntes que te lo diga porque no sé cómo traducirlo, pero me lo dice el cuadro perfectamente. En eso es de las pocas cosas seguras, o que siempre me las he llevado bien. Complicado, pero bien. Ya. Frente a ¿qué tienes tú hacia la conservación y restauración de tus obras? ¿Te preocupa el estado de ellas? ¿Qué estado tienen ahora mismo? Sí, claro. Me preocupan y me preocupan porque no por las consecuencias que pueda tener para una obra hecha, sino porque inicialmente consecuentemente con lo que siempre me
me he interesado de la obra, aparte de las cuestiones de las derivaciones y las posibilidades estéticas y expresivas de los materiales, era su fundamento físico. Y me preocupa mucho. Me preocupa doblemente en mi caso, porque tampoco tengo a lo mejor respecto al mercado no tengo una gran responsabilidad, porque no tengo una cantidad de obra hecha por él, pero a lo mejor precisamente por eso. En cualquier caso es que siempre está muy ligado a mis intereses como pintor y como investigador. Yo ha sido fundamentalmente el sentido de mi pintura, de mi docencia, todo ha estado muy ligado ahí en eso. No hay muchos fenómenos que me marquen, como a lo mejor puede ser a otros pintores con más trascendencia en el mercado. Entonces, es que todo eso no va muy ligado. No me preocupa qué va a pasar con este cuadro, con esto. Una vez que se ha hecho, me preocupaba ya antes de hacerlo. Y me preocupaba quizás ya antes de dedicarme a la docencia o a la investigación. En realidad todo es lo mismo, gira un poco. O sea, no es una preocupación a posteriori, sino que va muy ligado. Claro. Y al ir así ligado, entonces conocerás el estado de tus obras, ¿no? Evidentemente. Sí, sí, por lo menos sé... ¿Cómo pueden reaccionar? Sí, si no todas, porque no las controlo, claro, hay obras que hace mucho tiempo que no las veo, o que están en sitios incluso lejanos y cosas de esas, o que no tengo acceso a ellas, pero sí que sé un poco, o ya he detectado, según las épocas y según los materiales, cuáles son más débiles según qué exposiciones. ¿Has observado algún nivel de degradación en tus obras? Y si es así, ¿a qué crees que es debido? Como te decía, yo eso me ha preocupado siempre, pero no únicamente a posteriori, sino ya desde la primera intención, ¿no? Por decirlo. A estas alturas, en la obra que yo conservo y hasta donde yo tengo acceso o he visto otra obra que esté por ahí en instituciones o en museos, lo que más he detectado como un agente de deterioro, ¿no? En mi obra ha sido cuando he trabajado con acrílicos, sobre soporte flexible. Hay una serie de cuadros que hice que el soporte, la tela, además, era algodón, pero tampoco hay mucha diferencia. Bueno, hay alguna, pero tampoco tanto. Sí, y es sobre todo uno de los agentes más nefastos que hay hoy en día para la pintura de caballete, y más en soporte flexible, son los aire acondicionados. Es decir, ya lo comentaba el otro día con vosotras, ¿no? El que haya en muy poco espacio de tiempo un cambio tremendo en temperatura y humedad es en general para la pintura muy perjudicial. Pero cuando esta pintura, cuando esto lo tiene que resistir, este extracto pictórico lo tiene que resistir una base que se contrae o se dilata fácilmente con temperaturas y humedad, esto es ya prácticamente una bomba de relojería, es muy delicado. Y en esto es lo único que yo he notado
pero además se ha señalizado muy bien y en muy pocos años se ha manifestado el daño que le puede hacer. Los aires acondicionados para la pintura o las calefacciones son tremendos, pero sobre todo estas cargas y descargas de temperatura y humedad es fatal. Respecto al sistema de embalaje que sueles utilizar, ¿cuál es? ¿Cómo sueles embalar tus obras a la hora de moverlas? Pues normalmente protegidas, sobre todo de la manera más rígida posible. Lo otro, pues prácticamente estas cosas protegen muy poco, pues protegen pues, cuando apoyas un cuadro o cuando lo vas a coger y cosas de esas. Pero el transporte y el embalaje es los sistemas más contundentes y más rígidos, claro. ¿Incluso has llegado a desmontar tela de bastidor para enrollarla y llevarla a su lugar, o te la has llevado in situ ya montada y todo? ¿Cómo has hecho eso? No, generalmente no. Generalmente no. Casi siempre cuando ha habido que transportar, pues yo que sé, transporte aéreo, cosas de esas, o ha ido en la pieza o ha sido una cuestión más flexible, como puede ser el papel o cosas de esas. Pero ni siquiera los soportes flexibles, pero no por nada, porque nunca se me ha planteado la ocasión. Si se han trasladado cuadros incluso de ciertas dimensiones y eso, pues han sido en soportes y se ha transportado así. Nunca me he visto en esa necesidad. Normalmente tendría que responder la obra a eso, pero también depende mucho si hay pintores, y yo quizás en algunas de mis obras, pues que cuando se hacen, pues no solamente no piensas en eso, es que incluso niegas eso, ¿no? O sea, ya no aceptas esa posibilidad, porque si no tendrías, sobre todo cuando hay unos niveles de materia, es decir, llega un momento en que la flexibilidad solamente es posible en 2 o 3 condiciones: o hay poca materia, o el material es tremendamente flexible. Hombre, trabajas con acrílicos o vinílicos o cosas de esas y tal, pero si no, nada. A mí no me saques. ¿Cuál es tu actitud frente a una intervención de conservación o restauración? ¿Es necesaria la consulta previa o no? Sí, claro, yo creo que sí, siempre. La consulta previa y la consulta al especialista. No es lo mismo meterse en un cuadro que meterse con papel. Es decir, y después el especialista o los especialistas. Yo creo que en eso vosotros pues estáis ya la cosa bastante trazada, ¿no? Se necesita pues cosas un tanto multidisciplinares, ¿no? Para abordar estas cosas. Entonces, ¿quién crees que debería intervenir una obra tuya en caso de deterioro? ¿Lo harías tú o...? Claro. ¿O echarías mano de un restaurador también? Hombre, si pudiera hacerlo, yo creo que... A ver, vamos a ver, yo es que en algunas cosas pues tengo esa preocupación de restaurador, ¿no? No digo que todo el mundo, hay muchos artistas que al contrario, no le digas al día siguiente que gana empleado porque ni lo saben ni quieren saberlo, ¿no? No es su ocupación, pero yo milito en este sentido más cerca entre el artista y el restaurador, ¿no? Me preocupa bastante esas cosas. Por supuesto que me gustaría intervenir yo o que se me pidiera el criterio
en un cuadro mío. Pero como la pregunta es un poco más de opinión, evidentemente creo que en estas cosas pues tienen que ser la gente especialista y especialista en cada campo, y es más, en cada campo y en cada fase, depende de la complejidad. Quiero decir, que se empieza por el principio, y al principio es el especialista que sepa diagnosticar bien una obra, o los materiales de una obra, que no necesariamente tiene que ser el mismo que va a terminar, que va a hacer las últimas intervenciones de acabado. Supongo que es eso. Imaginemos que una obra tuya debiera de ser intervenida, en el hipotético caso, que no se pudiera hablar contigo. ¿Quién crees que podría decidir en cuanto a la restauración de tu obra? ¿Quién? ¿Quién crees que podría intervenir? En el caso de no poder hablar contigo, ponernos en contacto, o bien porque el artista haya fallecido, o etcétera, cualquier situación. Ay, qué preguntas. A ver, ¿cómo es? En el hipotético caso de que no pudiéramos hablar contigo, ¿te gustaría que la dejaran así como está? ¿O que alguien le metiera mano? En mi caso en particular y en general, no, yo creo que hay cosas que se deben de hacer y que tienen que tirar para adelante. Y bueno, es lo mismo, ahí hay que hacer una cuestión de documentación y después la acción del especialista que corresponda. Y en eso yo creo que es una cuestión de proceder con toda la dimensión o con todo el procedimiento que hoy en día ya está muy profesionalizado en esto, vamos, por suerte. ¿Y alguna de tus obras ha sido restaurada? No. Ninguna. No, por ahora no. Claro, con respecto a los criterios de intervención... En cuanto al nivel... Espera. Di tú si quieres, en cuanto al nivel... Al nivel de intervención o los criterios, pues no sé, yo creo que no estoy muy al día en esas cosas y a lo mejor se me ve un poco obsoleto si digo que yo aún soy de la idea esa de mantener un poco la Carta de Venecia, ¿no? En el sentido de consolidación, por supuesto, pero después de consolidación y eso, pues ya andarse con cuidado, andarse con cuidado. No soy partidario de los repintes, las integraciones, pues sí, las necesarias y las justas y poco más. Yo en eso, pues, hay un aspecto que a lo mejor también habría que valorar, hasta qué punto una obra de arte no puede fenecer nunca. Una cosa es que nos preocupemos por eso, y que nos preocupemos de cuidarlo de los aires acondicionados, como decía antes, pero una obra de arte también puede fenecer, ¿no? Ahí tenemos la lucha que se llevan los del departamento de conservación con el Picasso, ¿no? Y que ya no se mueve nunca jamás y cosas de esas, que además me parece muy bien, es lo que hay que hacer. Es decir, hay que procurarle todas las condiciones, pero llega un momento en que, bueno, hasta ahí llegó la cosa, ¿no? Y claro, pues no todos son el Guernica, que generalmente pues hay obras que igual que se han quedado por el camino y no las conocemos nosotros, porque han fallecido, fenecido, desaparecido por el camino, pues con las obras de arte actual supongo que van a ser muchas más la que le sucederá eso, pues algunas, pues necesariamente, simplemente cuando una cosa no se pueda salvar del todo, pues se documenta y se conserva lo que se pueda y a lo mejor puede incluso que eso determine ciertas cuestiones incluso estéticas o de tendencias de restauración que tenga que ver
más allá de lo que es puramente la restauración hasta ahora, sino que incluso determine ciertas cuestiones estéticas, ¿no? Y en eso ya a veces en Italia, ¿no? Con esa manía de conservar algunos aspectos incluso medio rotos de las fachadas y cosas de esas, pues tiene